Esa era una de las razones, una gran razón de decepción. La otra es que en este caso específico, con un coloquio que debemos comenzar, es interesante tener con nosotros no solamente a un autor de estudios importantes sobre la obra de Saer, la lectura de Noé, del Limonero Real, que es una lectura muy importante de esa novela, muy importante también, sino además, como estuvimos viendo en la foto recién, Noé formaba parte de los amigos intelectuales, de los amigos escritores, del mundo de amigos de Juan José Saer, desde las épocas de Rosario y de Santa Fe, desde las épocas de las disputas del grupo contorno, porque sí, porque no, de esa época del grupo contorno, de la época del grupo de José Buenos Aires, de la época de la zona de la Revolución Americana, y también con un detalle biográfico muy interesante, que cuando Saer se va de Argentina a Francia a estudiar francés, ese era el motivo de ese viaje, lo mandan a estudiar a Besançon, estaba dando clases en ese momento, no que es de algún modo quien establece un vínculo de continuidad en Francia con Juan José Saer, no es a quien, por otra parte, y muy agradecidamente por todo esto que les acabo de contar, Saer le dedica Nadie nada. Ya se nos dije. Señoras y señores, no hay como en las contiendas medievales y también en las de barrio, yo empiezo a estabilizar. No se puede encarar, como diría Martín Fierro, una ocasión tan ruda, así, ¿no? tan abrigada, por decirlo de alguna manera. Quiero, naturalmente, en estos casos hay que agradecer. Mi agradecimiento tiene dos capítulos. El primero es rapidísimo, porque ya los que me precedieron antes agradecieron abundantemente y no quiero insistir sobre el asunto porque no voy a ser peor que los anteriores. En segundo lugar, el segundo capítulo es el agradecimiento mío, en el sentido de que esta invitación me ha permitido, evadir una fastidiosa pregunta que me suelen hacer, que me dicen ¿qué estás escribiendo? Como si todo el mundo tuviera que estar escribiendo permanentemente algo que convenza a los demás de que tiene sentido seguir escribiendo. Yo soy más ocasional, respondo a invitaciones porque las considero desafíos. El desafío en este caso me interpretó porque la figura y la obra de Juan están muy ligadas a mi memoria y la tenía medio sepultada. Y esto me permitió volver a ese conjunto de, yo diría, de imágenes típico y relación con Juan, que tiene más o menos la misma duración de lo que Martín acaba de enfatizar acerca de mi obstinación, yo diría también de mi longevidad. Son las dos cosas que señaló muy oportunamente, porque un poco se trata de eso. Más bien, lo mío es obstinación. No sé por qué me obstino tanto en escribir, en participar, en viajar. Pareciera que no tiene sentido o que es un exceso. Pero en fin, ese es mi agradecimiento a esta encantadora invitación. Y como dicen, para empezar, claro, tendría que decir, quería decir esto, quiero decirles buenos días a todos. Yo diría, a San Martín, porque ya Martín se lo dije antes, ¿para qué lo voy a volver a incluir en este paquete, en este otro? Buenos días, estos buenos días ya deja de ser buenos medios días. Y como dicen los políticos en general, antes de hablar quiero decir unas palabras. Esa especie de oxímoron me parece fantástico. No antes de hablar quiero decir unas palabras. Y lo que quiero decir es esto. Sin duda algunos saben de mi predilección o de mis lecturas de Macedonio Fernández. Y Macedonio Fernández lo imito, como se imito en
que cuando tengo que presentar un trabajo, ¿no? Digo, es decir, que precisamente esa invitación como un texto que escribí y que le quiero leer dentro de un instante, lo que Macedonio Fernández, a quien invito, no es en su originalidad, sino en el tema de los prólogos. Como ustedes saben, Macedonio Fernández escribió en la novela de literatura cerca de 27 prólogos, si no recuerdo, antes de que comencé súbitamente a empezar la novela, ¿no? Yo voy a hacer 2 o 3 pequeños prólogos, no voy a demorarme demasiado. El primer prólogo que quiero hacer es que en la muestra que acabamos de ver, por la que nos condujo como a través de la comedia, ¿no? Martín, nos mostró mucho énfasis, una muestra por otro lado, quiero decir, así una especie de acotación, una muestra cuyo carácter es sobre todo entrañable, ¿no? Que pondría este adjetivo a la muestra. No sé si es total, no sé si es completa, es entrañable, ¿no? Habla del paraíso casi tanto como el que ha sido objeto de eso. Y eso responde también, y ya se me disparan las evocaciones, me recuerda también un verso de Alberto Banasco que estaba en una de las fotografías. Banasco dice, en ese verso, dice: la verdad de la poesía es la amistad de los poetas. Es una maravillosa designación, porque por algo, todos los que estamos en este difícil oficio, nuestros amigos principales son los que están en el mismo oficio. Los poetas, ¿no? Y eso constituye una zona de verdad. En el fondo, a veces pienso que lo escribe para obtener un voto de amistad con otros que también escriben. Eso también se llama reconocimiento, en cierto sentido, pero me parece que es más que eso. Es esa otra dimensión. Es el resplandor que tienen los actos que uno realiza en el mundo de otros que lo pueden comprender. Otra cosa son los lectores, es otra instancia. Los lectores es otra entidad, más problemática. Los colegas, los amigos, los que hacen, los que están en lo mismo, es una instancia completamente. Y en la muestra por la que nos condujo Martín, puso el acento en esa fotografía, o esa fotografía animada de Juan, en la que hace un guiño. Destacó el guiño. Todos creo que lo comprendieron, vieron la cabeza de la giraba, la cabeza de Juan, que hacía un guiño. Yo traduzco el guiño por una frase que podría haber sido mucho la de Juan, que es: no es para tanto. Ese guiño indica esa reflexión, no es para tanto. Y me recuerda también, como trae en vocación, Martín recordó el momento en que Juan estaba en Francia, en Besançon, nos veíamos permanentemente, como había dicho yo Casares de Borges, Juan come en casa, y en casa, salimos un domingo a pasear en una fijada de banco con una desconfianza absoluta sobre mis condiciones de driver, sobre todo de mi columna, de mi mujer, que estaba siempre al acecho de lo que hacía, y siempre pegaba un grito cuando yo ejecutaba mi operación favorita, que era adelantarme por la izquierda, ¿no? Estaba frenando. Juan se hacía cargo de eso y también la una frase inolvidable. Dijo: después de la frase, no tenemos apuro. Y la manera de decirlo parecía como propia de su abuelo libanés. Era una entonación completamente árabe, muchísima, muy acentuada, muy cargada. No tenemos apuro, decía él, como diciéndome a mí: cuidado con lo que estás haciendo, porque podemos correr graves riesgos. Bueno, el guiño era eso, ¿no? Me parece que es eso. Pero esto es menos, quizás, o forma parte de toda la introducción que quiero hacer, no, digamos,
me siento solemne en relación, no puedo ser solemne en relación no puedo ser solemne, porque él no lo era, y se reía un poco, entonces ese no es para nada. Quería decir otra cosa, y es que una idea que había podido ser muy frecuente en Borges, por ejemplo, es la circularidad de la historia. En este caso, la circularidad de la historia consiste en que yo conocí a Juan en Santa Fe, en el año 59. ¿Cuántos años pasaron? 60, siempre tengo que hacer el cálculo, ¿no? Pasaron una cantidad de años. Al cabo de esos años, en Santa Fe, lo estoy encontrando en el cumplimiento de un destino. Porque cuando lo conocí en el año 59, Juan era un jovencito impetuoso, que me atacó terriblemente en nuestro encuentro, porque yo decía a ese grupo que llamaban ese detestado grupo que era de contorno, que había pensado en quitarle méritos a Borges, era un crimen de lesa literatura. Y uno de los autores de eso, no era yo había escrito cosas sobre Borges que no merecían ese repudio saeriano, como dicen ahora los académicos, los estudiantes de literatura, sino lo había hecho Adolfo Prieto. Habían empezado una empresa antiborgiana que después se arrepintió a lo largo de los años, pero Juan estaba furioso con esa tentativa, con esta actitud, y bueno, yo pensé que ahí terminaba la cosa, pero no terminó la cosa. Nos reencontramos muchas veces y llegamos a tener una relación muy profunda. Y esa circularidad me parece significativa, o por lo menos hace que uno piense que ciertas apariciones, ciertos encuentros tienen un sentido trascendente. Se incorporan a la existencia de unos, se incorporan a su imaginario. Eso ha hecho que esa incorporación al imaginario también significó, de mi parte, respecto de una cierta prudencia en relación con la lectura de sus textos. No es negativo el juicio. La prudencia era que la escritura de Sartre, cuando se empezó su etapa de madurez, era contagiosa. Es decir, uno podía admirarla, pero tenía que cuidarse de ella si quería escribir, porque es ese tipo de escritura que genera una mimética. Y la mimética es exactamente la falta de programa de quien quiere escribir, de un escritor. No se puede ser mimetizarse, uno puede valorar, uno puede juzgar, uno puede considerar, uno puede apreciar, pero otra cosa es reproducir, imitar o sin darse cuenta. Eso es la cosa que, digamos, como que sí pudo haber para mí, se reproduce con alguien como, por ejemplo, Marguerite Duras. No puedo leerla, porque si usted empieza a pensar cómo escribe ella y eso me paraliza. Así que, con Juan era eso. Yo leía sus libros, me pareció admirable su casi todo. Leí en ese momento, pero también tenía una prevención. Esa prevención implicaba mi propia posibilidad, mi propia salvación. En fin, ahora el final de ese circuito lo veo a Juan muy serificado. Y en el lugar que, digamos, que también evoca la circunstancia que lo conocí, porque lo conocí en la casa de Paco Bruno, que había sido secretario de Cultura cuando mi entrañable y gran amigo Ramón Alcalde, que un paracaidista de Santa Fe, había sido nombrado ministro de Cultura, ministro de Educación, y Paco director de Cultura. Y uno de los programas de Paco, uno de los propósitos de Paco era eliminar las hectáreas de pintura de Bernardo del Tirol que asolaban a los museos Rosa Grande.
un programa así muy radical y la verdad es que la pasaba bomba con todas estas declaraciones que quedaban. En fin, surgen imágenes, surgen evocaciones, todas divertidas, todas raras, que hacen o que justifican y ahora eran el comienzo de este texto que escribí y que se titula Voces a la distancia, y que me permitiré leer tratando de que ustedes se aburran lo menos posible, si es que eso se puede conseguir. Me resulta, por lo menos, extraño verme en la situación de tener que participar en un homenaje a Juan. Lo merece, su obra y su persona, eso está fuera de cuestión. Pero es raro para mí, porque el hecho de su muerte no es algo que yo pueda aceptar en su caso tan fácilmente, tan razonable como que nos morimos todos y a uno le toca antes y a otro después. Ya lo señalaba, no como si fuera una novedad absoluta, Luis Aragón, en un hermoso poema, el verso es esto, lo voy a decir al final de la traducción. Plusieurs sont morts, plusieurs vivants, on n'a pas tous le même cas. Esto quiere decir, muchos murieron, muchos siguen vivos, no les caen a todos las mismas cabezas. Ya Juan, que sabía barajar muy bien, le tocó una muy fea. Y con ese imprudente hecho, cortó una conversación que había comenzado conmigo hacia 1959. Cuando irrumpió en una tarde soleada, acompañado por Hugo Mora, a quien también le tocó irse hace cosa de un año, en la casa que ocupaba Pablo Romo, junto a la Setúbal, vociferando contra contorno, reivindicando Borges, pobrecita víctima de la desgarradora furia de los niños. Lo recuerdo sudoroso, gesticulando, movido por una pasión en ese momento, consideré seguidista, pero que muy pronto cambiaría su signo sin por eso perder su espesor. Esa tarde, creo, fuimos todos, yo llevado y mi ánimo sublevado para atravesar el inmenso río a visitar a Juan L., Dios mayor del grupo santafesino, no para rendirle tributo, sino, creo, para comprender una obstinación, una expresión mayor de la fusión entre naturaleza y palabra. Éramos jóvenes y adictos a la poesía. Juan L. iluminó con sumas vacilaciones una tarde que permanecería en mí. Creo que comprendí en ese momento que mi destino estaría ligado a los componentes de ese grupo que estaban por hacer de Santa Fe la zona donde tenían su refugio dioses fluviales y otra familia de deidades. Miran Thomas, el Rapán, Dorival Caíne, el indispensable Borges, Drummond de Andrade y ya no sé quién más. Esa pertenencia la pude sentir después. En ese momento pensé que pocas ganas tendría Sáenz de seguir atacándome y de sus veneraciones. Me cambié. No mucho después, sorpresivamente, me buscó en Buenos Aires, acaso porque Paquito, se había convertido en algo así como mi hermano y hacía de embajador de sus santafesinos, o porque intuyó posibles afinidades, o bien la posibilidad de ser escuchado en su turbulenta necesidad de sacar de sí mismo lo que se estaba cocinando en su imaginario, precisamente la zona. No el enigma a la manera ironiana, más bien un despertar de pasiones, ansias indefinidas, no ligadas al paisaje, sino a costumbres, conductas, peculiaridades. Pero algo que no es de nosotros, que no sé si llamar entendimiento, o alguna poética que se nos estaba insinuando. El hecho que un par de años después apareció en Besançon, donde había desembarcado con una beca para estudiar francés, y resulta que nosotros estábamos instalados ahí.
gracias a las benéficas medidas tomadas por el efímero general Onganía. En ese momento empezaron a tomar forma nuestras relaciones, salidas de descubrimientos, conversaciones, viajes y sobre todo la aproximación a lo que iba haciendo su obra. En las primeras lecturas tuve una sospecha. Así como antes era Borges, ahora me parecía que los llamados objetivistas franceses, Robespierre, Sarraute, Simon, Mouton, se habían convertido en sus primeros libros, en sus guías. Lo suyo no era su estilo, sino una búsqueda de estilo a través del marcado estilo de esos otros. Y por otra parte, desde mi punto de vista entonces, lo poco que en sus textos tenía que ver con la literatura argentina eran las meras localizaciones, no la escritura que le estaba practicando, ceñida, lenta y repetitiva, con fuertes impregnaciones objetivistas. Pero si tenía esos rasgos, bien pronto dejó de tenerlos. La lectura de El Limonero Real cambió mi manera de leer, no solo porque las enseñanzas objetivistas eran una mera reminiscencia, sino porque tomaba forma una muy personal investigación, no naturalista, no de referentes, sino de las incesantes posibilidades del lenguaje, que, sometido a un ciclo permanente, hacía de su tentativa, llámese estilo si se quiere, una presencia novedosa y fuerte. No había inconveniente en entender ese relato obsesivo y recurrente como un realismo neurótico en cuyo efecto nada se acaba porque nada comienza realmente. A Fanny le gustó lo que le dije acerca del limonero, tanto que me dedicó Nada Nunca, que traía en sus alforjas, pero que anticipaba lo que sería su decisión francesa, que no presentaba un hecho. Sospecho ahora que ese título era malarmiano, lo que parece evidente, pero que indica otra cosa, su interés creciente por la poesía. No por sus poemas delante de Nadal, sino por la cada vez más sólida convicción de que no hay otra salida para la narración que el nutriente poético. Llegado a este punto, el camino se aclara. Ya no se trata de Borges, ni se trata de Claude Simon, sino de una escritura que trata de aprisionar lo más recóndito de esa zona que podía parecer nada, un acto de costumbres, un mero cruce de historias menores, casi de la caza y de la pesca, pero encerrada y encarnada una oscura y secreta realidad. No se trataba de los lentos suburbíes ni de los montes cerrados en los que suele durar gente oca, serena y deteriorada por la desgracia, sino de lo que se puede hallar en ella, psicoanálisis aparte, caracterología aparte, constitutiva. Juntos, con Turuna Mercado, Domingo Míos, Pilares y Saúl Trujillo, asistimos en un breve puerto toscano a la llegada del hombre a la luna, mientras el mismo ambiente italiano nos hacía sentir que todo se podía abrir a un encanto incontrolable, claras y personales, conversaciones incesantes, tan incesantes como la incesancia de su cada vez más perfilado sistema de volver sobre el origen, como para extraer por la vía de una escritura de retorno constantes un jugo significativo, un siempre algo más inalcanzable y ansioso, lo que no se acaba cuando el lenguaje es imprimido, apremiado, casi personalizado, algo análogo con la que puede ser la conversación infinita que inquietó a Maurice Blanchot. Celoso, inquieto y conforme, se enfrentaba igualmente a ese monstruo voraz que se llama literatura. Incluso la Argentina, que en un momento primero parecía molestable, una especie de peso que por oposición era lo que le importaba a ese explícito y molesto contorno, así como Borges joven le molestaba esa terrible molestia de escritores que optaban por el localismo, como si hubieran renunciado escribiendo a las angustiosas aventuras de la escritura. La amaba como los autores del respetuoso boom,
No era indispensable para mí compartir esos rugidos. Más atractivo, dejando de lado estallidos y juicios rotundos respecto al mundo literario circundante, era considerar en cada nuevo libro que ya había constituido un corpus una serie saga a lo Faulkner, lo que podría llamar la materia de un destino. Me refiero al propósito argentino de poseer una literatura. No puede entenderse por este lado el entenado con fondo de Pairó como una manera de proponer, como lo ha hecho siempre la literatura, un deber ser para la literatura argentina, un retomar y rehacer con nuevas voces las apagadas de sus iniciadores, y ese viaje extraordinario por las soledades delirantes y pampeanas de las nubes. ¿No es acaso un tributo desopilante a esos solitarios cronistas y dibujantes y pintores que recogieron el mensaje de Sarmiento al pintar a los habitantes de esa nada que se trataba de comprender? Y por fin, ¿no es la pesquisa un arreglo de cuentas con el Borges que lo había seducido hasta la vehemencia con su propósito de levantar esta estratagema tan menor, el enigma? Me pregunto, no sin inquietud, por qué nos fuimos suavemente alejando. ¿Será el curso natural de las cosas o bien de los contextos que fatalmente nos van incluyendo? ¿Será el curso natural de las cosas o bien que los contextos que fatalmente nos van incluyendo varían los términos de las conversaciones planteadas? En cierto momento, cuando ya Juan había sido aceptado y exaltado en la pequeña familia literaria, sentí que lo que había podido significar yo para él era dejado de lado, como si descubrirlo en ese momento fuera mucho más denso e importante que la historia, no de una celebrada construcción, sino de dos, que eso es una conversación. Un escritor habría sentenciado, Tito Monterroso, aspira o pretende ser escritor. La gloria debe estar esperando en algún recodo de la Biblioteca Universal. ¿Por qué no tendría esa presencia cuando César? Seguramente la tenemos todos. No lo decimos. Cansados de perseguir ese aliado fantasma, nos resignamos, pero en el caso de él, la obra que fue consolidando su única impregna los modos de la escritura. Tal vez olvidemos las ocurrencias, incluso las situaciones, pero no se puede olvidar la entonación, el giro. No lo quiero llamar música implícita, pero sí un sesgo del que hay que cuidarse porque atrapa, se quiere vivir de ese modo, lo cual no es trivial. No se trata de meditación, sino de manera de moverse en la selva de las palabras, de comprender vagamente qué tiene una literatura que no puede sino ser circular. Ese rasgo que los primeros, los Echeverría, los Sarmiento sintieron como lo que debía ser para hacer y a lo que actualmente se le debía dar forma. Me parece que ahí, en esa tradición, está creo que eso es lo que puedo comprender de su tránsito por esta tierra y por esta literatura, a veces ambiente, a veces apagada. Ya, gracias.